Queridos amigos, bienvenidos. Hoy tenemos un horario especial por aquí con ustedes, pero vaya que el tema lo vale la pena y por eso era importante esperarnos hasta el día de hoy. Sabemos que quienes están con nosotros son personas muy ocupadas, muy importantes, y en Médico Legal tenemos al licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, que es el CEO, y por ahí hoy tuvo audiencias, estamos en vivo, queridos amigos, tuvo audiencias temprano y es la razón por la que estamos el día de hoy a esta hora, pero hablar sobre la responsabilidad civil, la responsabilidad de los profesionales de la salud, perdón, queridos amigos, es tan importante. Hemos estado martes a martes aquí tratando de asuntos bastante interesantes que vemos que en las redes está reflejado, y es lo que le comentaba antes de entrar al aire a nuestro invitado de hoy, sobre el problema que hay en México al no tener el conocimiento adecuado. Hoy vamos a hablar sobre seguros, las aseguradoras. Les decíamos hace 8 días, ¿quién no ha tenido dudas al respecto sobre un seguro? ¿Qué abarca? ¿Qué implica? ¿Qué contiene? Pues hoy lo vamos a hablar al respecto y esperemos que se queden con nosotros todo el programa. Bienvenido, licenciado, gracias por estar nuevamente en INADEC TV. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Pues más que leyes, educando la conciencia, eduquémosla hablando sobre la responsabilidad que hay con esas aseguradoras. Primero, háblenos un poquito, ¿de qué se trata? Porque de repente yo, echándome un clavado por ahí en el internet, veía que dicen que en México solamente el 24% de la población goza de algún seguro de cualquier tipo en nuestro país. ¿Es un porcentaje muy bajo comparado con el estándar mundial? Sí, México es uno de los países que en cierto modo tiene un nivel muy bajo en cuanto a aseguramiento. Corremos muchos riesgos innecesariamente porque existen productos en el mercado que precisamente nos permiten trasladarle el riesgo que nosotros tenemos en nuestra actividad profesional o en una actividad específica, en una actividad empresarial, a compañías que precisamente se dedican a eso, a asegurar riesgos. En materia de salud, pues tenemos los seguros de gastos médicos mayores, de gastos médicos menores, o seguros integrales de salud, una especie que se generó también hace ya algunos años, un seguro especializado en salud. Tenemos en materia de bienes, tenemos muchos tipos de bienes, pero los que quisiéramos hablar son todos los que tienen alguna relación con el sector salud. A ver. Dijéramos primeramente hablaríamos de los seguros de gastos médicos mayores, que dijéramos es el más recurrido, que si bien es cierto hay porcentajes muy bajos en nuestro país que no ni siquiera llegan al 5% de la población que cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, que le permite que cuando tiene una enfermedad grave o un accidente, pues puede accionar, puede ejercer su seguro y puede atenderse en los mejores hospitales del país, con los mejores médicos o simplemente con el médico y la institución hospitalaria de su preferencia, porque para hablar de cuál es el mejor o cuál es esto, pues es muy subjetivo. Ajá. Pero que un seguro te permita atenderte con los médicos e instituciones de tu preferencia siempre es muy bueno. Lamentablemente acabamos de ver que en esta nuevo gobierno lo primero que se hizo fue cancelar los seguros de gastos médicos de funcionarios y empleados gubernamentales. Entonces también es una situación que también ha afectado al sector asegurador y por supuesto afecta la salud de todas las personas que trabajan en este rubro. ¿Qué te cubre un seguro de gastos médicos mayores en términos generales? Pues básicamente, precisamente como su nombre lo dice, gastos que deriven de problemas de salud y que no sean gastos de primer nivel. ¿Qué entendemos por primer nivel dentro del sector salud? Que son consultas, lo que son estudios de laboratorio, incluso
puede ser incluso hasta medicina preventiva. Lo normal es que este tipo de seguros de gastos médicos mayores no te los cubran. Por cuestiones de prevención y disminuir el riesgo, algunos seguros de gastos médicos mayores han incluido dentro de sus pólizas pues una red de médicos para que puedas ir a consulta con un costo más bajo, o que puedas realizarte algún tipo de check-up médico, una revisión médica para que puedas tú tener un diagnóstico de los principales problemas de salud que aquejan a los mexicanos, ya sea mujer o ya sea hombre. Les hacen estudios completos, todo un día, normalmente toda una mañana, están en una institución hospitalaria donde les hacen este tipo de estudios, y eso es muy bueno, porque la prevención siempre hemos visto que es más barata que la corrección. Entonces, permítame sí. interrumpirlo. Yo creo que es interesante hacer un hincapié y una puntualización para que nos entiendan. A veces en lo que se llama el sector salud hablamos de primero, segundo y tercer nivel, y estamos acostumbrados, la mayoría del grueso de la población, a pensar que el primer nivel es más arriba. En cuestión de salud es al contrario, ¿verdad? Entonces, Exacto. esa puntualización para entenderlo, porque muchos no entendemos qué le dicen de primer nivel y por qué les dicen de tercer nivel hablando de hospitales. Digamos, en materia de salud, primer nivel son los servicios básicos de salud, entendidos como medicina familiar, que es decir, como consulta, las clínicas de los lo que le pueblos. llaman de medicina familiar, que es básicamente, o entenderíamos, consulta externa, Ajá. nada que ver con hospitalización, y estudios auxiliares de laboratorio, gabinete, todo en pacientes no hospitalizados. Como en las clínicas de la delegación, de la colonia y demás. Es correcto, que les llaman incluso clínicas, por ejemplo, de consulta externa. Ajá, eso es el primer nivel. Ese es el primer nivel. Segundo nivel, ya normalmente ya es hospitalización en las 4 especialidades básicas de la medicina. Son pediatría, ginecobstetricia, cirugía general y cirugía, pediatría. Ahorita me acuerdo, perdón. Claro que sí. Ahorita me acuerdo cuál es la otra, medicina interna. Okay. Y medicina interna, ya me acordé. Entonces, cuando alguien ya da servicios en las 4 especialidades básicas de la medicina, ya está refiriéndose al segundo nivel, y el segundo nivel ya es temas de hospitalización. Puede haber ya también algunos servicios en pequeñas clínicas de primer nivel que correspondan ya también a lo que es el segundo nivel. Ahí ya incluimos las hospitalizaciones, dijéramos, básicas. Un hospital, por decirlo así, básico, en las 4 especialidades básicas de la medicina. Y cuando hablamos de tercer nivel, es cuando hablamos de las especialidades o subespecialidades. Ya cuando hablamos ya en materia de salud de alta especialidad, y aquí entran los institutos de salud que son muy especializados en una sola materia. Por ejemplo, tenemos como ejemplo principal son los institutos de salud. Tenemos el de neurología, el de pediatría, el de cancerología, el de perinatología, el de nutrición, el INER, el de rehabilitación, o un hospital que se dedique a una sola especialidad. También tenemos, eso ya es el tercer nivel. Ahí entrarían estos llamados HREA o AE, o como es el Hospital Regional de Alta Especialidad. Sí, ahí entran exactamente, esos, los hospitales, los que son ya de referencia, porque ya son hospitales donde solamente va gente, o sea, a esos hospitales, dijéramos ya de alta especialidad, no puede llegar la persona por su propio pie y lo van a atender. Son hospitales ya de referencia, donde tienes que ir del primer nivel, subes al segundo nivel. Y el segundo es quien te manda al tercer. Y el segundo es el que te manda a estos hospitales de alta especialidad. Okay. No puedes llegar de manera directa. Los servicios de salud están clasificados en servicios de referencia y contrarreferencia. Tú tienes un problema de salud y necesitas atención básica en términos generales, pero de repente te complicas por alguna razón,
pues a lo mejor te llevan a una institución o tiene que verte alguien ya especialista de tercer nivel, te atiende, es una referencia y cuando te termina de atender o te resuelve ese problema por el cual te refirieron, entonces ya te regresa a la medicina de segundo nivel o hasta el del primer nivel, que es la contrarreferencia. Entonces, referencia y contrarreferencia. De esa manera se organiza todos los sistemas de salud en nuestro país, o el Sistema Nacional de Salud, de esa manera es que se organiza. Por eso era interesante conocerlo, queridos amigos, porque a veces no entendemos cómo funciona y a veces queremos, o hablando de ahora que es tan frecuente el cáncer en muchas personas o enfermedades crónicas muy fuertes, y ellos quisieran pasar de su clínica de improvisado están a un hospital de esta naturaleza y no se puede. Tiene que haber ciertos pasos a seguir, un procedimiento. Y regresando a lo que hablaba de esta controversia grande que se hace cuando le retiran los seguros de gastos médicos mayores a los políticos. Ahí también creo que hubo un abuso por esa parte, ¿no? Digo, yo como ciudadana ya del pueblo le puedo mencionar el sentir que ¿cómo es posible que el 99% de la población le pague al 1%, que son los políticos, gastos médicos tan altos en lugares tan caros, gozando de ciertos privilegios que el grueso de la población no tiene? Entonces creo esa controversia por ahí, y fue una forma de querer hacer parejo este piso, igualar. Pero ¿hasta dónde también le pegó a las aseguradoras esta situación? Obviamente. Por supuesto, hay que preguntarle a las aseguradoras, a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, la AMIS, donde por supuesto, pues de la noche a la mañana les cancelaron las pólizas o ya no les renovaron las pólizas, y por supuesto pues queda mucha gente en problemas, porque si estás en un tratamiento, si tienes una enfermedad crónica degenerativa que requieres atención médica, ya tenías el seguro, pues generó a veces problemas porque esas personas no querían perder sus derechos adquiridos con la aseguradora, porque ese es uno de los conceptos importantes que se tienen con los seguros, que tú vas generando antigüedad y hay procedimientos que para que te los pueda pagar el seguro se requieren periodos de espera. Es decir, si tú acabas de contratar un seguro y al día siguiente te diagnostican un cáncer o una enfermedad crónica, pues te van a decir, pues cuando contrataste el seguro tú ya tenías esa enfermedad, entonces pues el seguro cubre un riesgo, no cubre eventos ciertos que ya son ineludibles. Entonces lo que te van a decir es, ese no te lo cubro, y es un problema. Pero si tú ya tienes antigüedad, entonces dependiendo las enfermedades te van diciendo, pues esta enfermedad requiere, ejemplo, un cáncer, 2 años de antigüedad contratando el seguro y que no te haya sido diagnosticado. Si ya te fue diagnosticado, ya no es un riesgo, ya es el pago de una enfermedad que ya tienes, ya no implica un riesgo, y los seguros por disposición de ley solamente pueden asegurar riesgos futuros e inciertos, no situaciones conocidas y por supuesto ya ciertas. Entonces ese es un tema muy importante. Otro tema muy importante son las preexistencias, que va de la mano. Si tú contrataste y ya tenías una enfermedad, contrataste tu seguro y ya tenías una enfermedad, pues cuando llegues a la institución hospitalaria o médica y te atiendas, va a llegar el seguro, va a ver, pues tú reportaste que ya tenías esa enfermedad cuando contrataste el seguro, por lo tanto esa no te la cubro. O peor aún, cuando llegas al hospital y te hacen la historia clínica y tú reportas, pues es que yo tengo, voy a decir un ejemplo, diabetes desde hace 5 años. Mellitus, diabetes mellitus, soy hipertenso desde hace tantos años, y la enfermedad por la que me estoy atendiendo tiene que ver o influye la enfermedad que tengo de base. Entonces va a llegar el seguro y va a decir, a ver, pues tú tienes diabetes mellitus desde hace 5 años, porque lo informaste en el hospital y contrataste hace 4. Y entonces, ¿qué crees? Que esa enfermedad ya no te la cubro. Por eso los
las aseguradoras de gastos médicos tienen médicos, supervisores o verificadores que van a las instituciones de salud o piden la información de salud. Cuando llega un paciente asegurado a una institución hospitalaria, lo primero que le piden es toda la información de su seguro. ¿Para qué? Para que reporte el hospital o la institución de salud a la aseguradora la llegada de ese paciente, los motivos de ingreso, y luego le piden, a ver, ok, mándame la nota de ingreso, mándame la historia clínica, si requiere una cirugía, mándame toda la información necesaria para que ellos puedan analizar y dictaminar si va a proceder o no proceder el seguro. Y a veces pensamos las personas de a pie, que no tenemos conocimientos, pues que ya comprando un seguro me va a cubrir cualquier enfermedad que yo tenga. No, lamentablemente los seguros lo único que cubren son riesgos futuros e inciertos. Nada que tenga que ver con una enfermedad preexistente, con una enfermedad adquirida ya previamente, o que no se haya tenido los tiempos de espera exigidos en la póliza que hayamos adquirido. Y otro tema pudiera ser también los montos de cobertura, Okay. porque a lo mejor, ok, pasó que yo compré hace 5 años el seguro y no tenía ninguna enfermedad, y hoy sí me diagnostican una enfermedad que es de una evolución corta, es decir, que me surgió la enfermedad una vez que yo ya tenía el seguro. Tiene que proceder el seguro, pero el seguro va a proceder también por los límites que yo haya adquirido de seguro. Esa cobertura. Esas coberturas. Entonces, dependiendo el valor del seguro, pues hay seguros que son ilimitados, hay seguros que tienen cantidades que aseguran muy altas, y hay seguros que son, como por ejemplo los de autos, que son cantidades muy, muy pequeñas, que a lo mejor tú puedes estar hospitalizado y si te hacen una cirugía, si se complica un poquito, pues la cantidad que tienes como cobertura por parte de la compañía aseguradora no te alcanza para poder cubrir el total de la cuenta médico hospitalaria, de todos los servicios que te proporcionaron. ¿Y qué tienes que hacer? Pues la aseguradora dice, yo te cubro hasta por tal cantidad, y entonces lo que tiene que hacer la persona, el paciente o el familiar, pues tiene que pagar las diferencias. Que a veces son enormes. A veces son enormes. A veces, otro concepto muy importante para cuando tenemos seguros de esta naturaleza son los deducibles que hay que pagar cuando uno utiliza su seguro, y los coaseguros, que son cosas distintas. El deducible normalmente es un porcentaje de una cantidad fija que ya está establecida en el seguro. Ajá. Normalmente es una cantidad fija que te dicen, siempre que utilices el seguro, tu deducible va a ser de 5,000 pesos. Entonces, yo sé que por utilizar mi seguro voy a tener que pagar un deducible de 5,000 pesos. Hay seguros que te quitan deducibles y coaseguros. Y el coaseguro normalmente es un porcentaje del monto de la cuenta que hay que cubrir. Entonces, en algunos casos existen esa duplicidad, que tengo que pagar un deducible que ya es una cantidad conocida y cierta previamente al uso del seguro, o en este caso a la llegada al hospital, y por otro lado el tema del coaseguro, que eso lo voy a conocer hasta que termine la atención médica y que tenga una cuenta, y entonces me van a decir, tu coaseguro es del 10%, del 5%, o puede ser más, dependiendo lo que el paquete o el seguro que yo haya adquirido. Hay seguros muy amplios, hay seguros muy reducidos. Entonces, sí es un concepto muy interesante, perdón. No hay problema. Bien, es que por aquí yo veía, hablando sobre estas situaciones, por ahí les decía yo, me tocó hacer la tarea, y yo veía que la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que es la CONDUCEF, que es a quien tiene uno que recurrir cuando hubiera alguna situación con los seguros, alguna situación que no estemos de acuerdo. Por supuesto, nosotros, a veces las aseguradoras son muy tajantes en cuanto a qué cubren y qué no cubren, y a veces si ya dijeron que no, es muy difícil que revoquen sus decisiones.
Entonces, si ellos de entrada dicen esto no procede y no te voy a pagar, es muy difícil que haciendo gestiones cambien de parecer. Normalmente hay que ir, qué opciones de protección o de procedimientos de aclaración tiene cualquier persona asegurada, cualquier asegurado. Pues precisamente está la Conducef, y la Conducef es la institución especializada en supervisar y tratar de dirimir los problemas que se susciten entre compañías de seguros y asegurados. Que muchas veces las letras chiquitas que no leemos o que no ponemos atención. Pues voy a dar nombres, queridos, lo siento mucho, es lo que está en la red, yo no es cuestión mía. Por aquí nos dicen que hablando, así que de mayor a menor, MedLife, hablando de quejas, ¿quiénes tuvieron más quejas? MedLife, 6,143 quejas. GNP, 5,321. BBVA Bancomer, 5,321 registros, según lo que marca la Conducef, hablando de estas situaciones donde los asegurados sienten que fueron de alguna forma burlados o demás, y por eso está la queja. ¿Hasta dónde se puede llegar, abogado, ya en una situación como esta? El dueño del seguro tiene que empezar a hacer un juicio cuando siente que no le fueron respetadas todas las garantías que les habían dado, o por lo cual le vendieron ese seguro. Sí, puede. La instancia inicial y recomendable es que vaya a la Conducef. Ajá. Digamos, es la instancia, el primer paso para poder clarificar el caso y para conocer también cuál es la posición de la aseguradora, porque a veces la aseguradora se cierra y no es tan clara en cuál fue los fundamentos o los sustentos de su determinación de rechazar un siniestro. Entonces, y el dueño del seguro se siente burlado y que ya llevó 10 años, 15 años pagando. Y cuando la necesito no me quieren pagar, ¿no? Suele pasar. O sí, pero bajo tales condiciones. O no es lo que me dijeron, o tengo que pagar este deducible o coaseguro que me dicen, y resulta que yo, pensando que tengo un seguro, ya voy al hospital, no digo nombres, pero de repente una cuenta de una apendicitis se me fue a 500,000 pesos y tengo que pagar el 10% porque es mi deducible. Pues estamos hablando de que cuánto tengo que pagar de esa cantidad, pues 50,000 pesos. Dices, oye, pues una apendicitis por 50,000 pesos en cualquier otro lado. Me río, queridos amigos, porque conozco casos similares y a veces se tiene la idea, llevo ya tantos años pagando y ya tengo tanto, como lo del Infonavit, perdón, la equiparación, y a la hora de la hora, pues no, resulta que, como dicen coloquialmente, a Chuchita la bolsearon. ¿Qué hacer en una situación como esta? Teniendo ya un paciente en un hospital, teniendo que pagar una cantidad y el seguro no me responde. Realmente es un problema para los hospitales cuando tienen ya al paciente, ya le dieron la atención médica o ya está muy avanzada la atención médica, ya lleva muchos días y de repente la aseguradora le dice, incluso a veces sucede, ya le habían dado una autorización previa. Ajá. Y se la revocan y le dicen, no, ¿sabes qué? Ya analicé bien el caso y no procede. Y no lo cubre. Y no lo cubro. Y oye, y ya la había, imagínate que al hospital, tú como hospital, si fueras el dueño del hospital, pues no le has cobrado al paciente porque claro, la aseguradora ya te dijo que te va a pagar, porque las aseguradoras ya estaba comprometida. Mandan cartas donde autorizan gastos y o mandan una carta donde te dicen se autoriza hasta tal cantidad o se autoriza la atención de tal enfermedad o tal siniestro, o te van dando cartas, dijéramos, ahora es algo muy común que te van dando cartas por determinado monto. Te autorizo ahorita 50,000 o te autorizo 100,000. Y ya que se van a agotar, tienes que hacer otra vez gestión y te van autorizando de esa forma. De repente sucede que te dicen, no, sabes que ya no te voy a autorizar, o te revoco ya la autorización porque ya lo analicé bien y resulta que no cubre el seguro. Entonces, y ya llevo gastados 400,000 pesos. El problema se queda realmente en los hospitales. Eso es una situación pues muy desagradable para un hospital,
directivos, administradores del hospital, de que la aseguradora revoque No de responda al manera, final. no responda. Se podría iniciar algún trámite legal, pero bueno, lo normalmente Se han iniciado trámites contra aseguradoras que al final o sea que no dan la cara como... bueno, sobre todo por parte de los asegurados, Ajá. porque ahí el asegurado, pues al final del día, pues tiene que pagarle al hospital el total de la atención médica hospitalaria, y entonces después ir en queja normalmente a la Conducef para que la aseguradora reconozca su error y pueda pagarle si es que existe un error, porque Ajá. puede ser que a veces también, a veces por desconocimiento de la persona, pues cree que tiene derecho a cierta atención y compró la póliza más económica, y pues por supuesto ese tipo de pólizas no le cubren a lo mejor el padecimiento tan delicado, tan grave que presentó el paciente, ¿no? Entonces, Y en el primer eso es paso, algo muy importante. perdón que lo interrumpa, pero esto no se dan cuenta, vamos a suponer, cuando yo llevo a mi paciente, a menos que sea algo de emergencia, pero si llevo a mi paciente y llevo la póliza primero, quienes se encargan de revisar y checar estos papeles no se dan cuenta desde el inicio que la póliza o lo que ellos traen no cubre esta situación que quieren manejar. Hay un procedimiento, es que se- es un tema interesante, porque hay un procedimiento que se tiene establecido en las instituciones hospitalarias e incluso entre los hospitales y las aseguradoras, de que cuando te llega un paciente, lo primero que tienes que hacer, avisar a la compañía aseguradora. Hay casos en donde la aseguradora, si es una atención ya programada, si vas a hacerte una cirugía programada, pues te dice, ven primero corre el trámite para que yo te lo autorice, ya te doy una carta de autorización por esa cirugía, por ese padecimiento. Pero los asegurados normalmente lo que hacen es llegar directo al hospital cuando ya tienen el problema encima, ¿no? Le mencionaba la apendicitis porque precisamente Sí. es un problema que surge de un momento a otro, ¿no? Son problemas crónicos que requieren atención médica inmediata, que son urgencias. Y que si no se atienden, se va a una peritonitis y se hace una más grave. peritonitis y entonces sale una cuenta de 500,000 pesos o más. Ajá. ¿Ahí qué pasa? Bueno, pues esos padecimientos, esos son los problemas, porque cuando alguien puede hacer el trámite previo y llegar con su carta y ahí ya todo está estudiado, pues dijéramos que es como que todo transparente, sí. es todo transparente y es más fácil para el asegurado, que es paciente, que es para la institución de salud y para la aseguradora. Ahí todo es transparente para todos. Pero cuando llega el paciente de una urgencia con una enfermedad, un dolor crónico, agudo, no crónico, un dolor agudo que requiere atención médica inmediata, y entonces se inicia toda una atención médica y a veces hay que meterlos a cirugía de urgencia, y entonces el seguro pues no está ahí presente las 365 días del año, 24 horas del día en los hospitales. Hay hospitales que les dan facilidades a las aseguradoras para que tengan cubículos de atención a sus asegurados, pero no es en todos los hospitales. Exacto. Y no es a todos los... Y no es todas las aseguradoras. Exacto. Entonces, dependiendo el seguro que yo tenga también. Pero pensemos, lo ordinario es que llega en un caso agudo, donde requiere atención médica inmediata, que es calificado como una urgencia real, llega el paciente que es asegurado, se identifica, tiene que dar los datos de su compañía de seguro, de su póliza, para que el personal del hospital reporte de inmediato a la compañía de seguro que acaba de llegar ese paciente en determinado estado. Entonces se desencadena un procedimiento que las compañías de seguros a veces se dan hasta 12, 24, hasta 48 horas para decir si cubre o si cubro o no cubro. Pero en 12, 24, 48 horas, a veces la atención ya hasta terminó porque fue un problema agudo que requería atención médica inmediata. Imaginemos que fue una apendicitis, lo tuvieron que meter al quirófano en las primeras horas que llegó, le tuvieron que dar toda la atención, cirugía, y ya en 48 horas pues prácticamente ya está para salir, o ya Así está es. incluso ya con una alta, ¿no? Y apenas ahí viene la autorización de la compañía aseguradora, o la negativa. Sí. Ahí se vuelve un problema. Bueno, pues si lamentablemente no se paga,
pues ya dijimos, el asegurado pues tiene la opción de ir a la Conducef y buscar una conciliación y lograr una posición, conocer cuáles son las causas por las cuales le rechazaron su seguro y en su defecto ya interponer una demanda por incumplimiento de contrato de seguro, sustentando correctamente todo lo que se le realizó y sustentando que eso era un riesgo cubierto y asegurado por su póliza que adquirió en determinada compañía aseguradora. Eso es lo que sucede normalmente en seguros de gastos médicos y gastos médicos mayores, pues, perdón, menores y integrales de salud son muy parecidos, ¿no? Nada más que te cubren, pues ya, como ya dijimos, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Otro tipo de seguros muy importantes en el sector ahora médico hospitalario son los seguros de responsabilidad médica para médicos y hospitales o instituciones de salud o incluso para todo el personal de la salud, donde pues ya son los médicos los que tienen que adquirir o las instituciones de salud o el personal de la salud en general los que tienen que adquirir una póliza de seguro para cubrir los riesgos que emergen de la prestación de los servicios que proporcionan, ya sea de los servicios profesionales o de los servicios de salud que proporcionan como institución de salud. Porque la medicina, como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones aquí en este mismo foro, per se o por sí misma implica muchos riesgos. Ningún tratamiento médico o quirúrgico es inocuo, o sea, que no cause daño. Cualquier tratamiento médico quirúrgico, por más sencillo que sea, desde tomarnos una aspirina hasta realizarnos una cirugía, implica riesgos asociados a la persona o asociados al padecimiento. Y esos riesgos están reconocidos en la literatura médica como riesgos inherentes. Entonces, hay veces que se producen riesgos y para eso, pues, están los seguros también. Cuando alguien por negligencia, por impericia, por imprudencia, produce un daño a un paciente dentro del ejercicio profesional y no existe una causa de exclusión de la responsabilidad, pues por supuesto que va a generar que exista un reclamo de reparación del daño. Esa reparación del daño, de los daños que puedan producirse durante la prestación de los servicios de salud, pues se cubren con pólizas de responsabilidad médica que se venden hoy en día por varias compañías aseguradoras. Hay algunas que son las más importantes en esta rama, hay algunas que son muy grandes pero no son muy importantes en este rubro de pólizas de responsabilidad médica. ¿Son las que en algunos otros países le llaman seguro de defensa jurídica o parecidas? Este es un tema interesante porque esos seguros de defensa jurídica realmente se están vendiendo en nuestro país por instituciones que son básicamente empresas o despachos de abogados que dicen que son seguros o se hacen ver como un producto como si fueran una compañía aseguradora, pero realmente no son seguros ni son compañías aseguradoras. Y literal, no son seguros. Algo hay ahí, por eso era interesante tocar ese tema. Ese es un tema donde muchos médicos hoy en día o prestadores de servicios de salud son engañados o son incluso hasta defraudados, por decirlo de alguna forma, porque se acercan vendedores que normalmente tienen un perfil atractivo para que les puedas abrir la puerta y que te puedan ofrecer productos que te dicen, te hacen el símil de que te van a dar toda la atención, la protección legal y jurídica cuando tú tengas un problema, si fueras tú, imaginemos el prestador, hablando tú eres el médico, de médicos, ¿no? Vamos a hablar de los médicos, si te dicen que en caso de que tengas algún problema con algún paciente, te van a dar toda la atención y el apoyo, incluso hasta económico. A veces lo que sucede es que son despachos de abogados que se organizan y pues como abogados nos dedicamos a defender personas, entonces el tema de la defensa jurídica puede sí que te la den, pero cuando
hoy en día estamos hablando Pero ya, no como un seguro como tal. no como un seguro, porque no tienen, primero ni son compañía aseguradora. Para ser seguro, la característica esencial es que sean compañías aseguradoras reconocidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Okay. y que tengan, que cumplan todas las disposiciones de las leyes que les aplican a este tipo de compañías. Entre ellas, por ejemplo, que tengan una reserva económica y que sean solventes económicamente para poder cubrir todos los riesgos que estén asegurando. Las dichosas fianzas. Estábamos hablando, perdón que lo interrumpa, querido, estábamos hablando primero de las compañías aseguradoras para el público en general. Ahorita ya nos estamos metiendo en las compañías aseguradoras para los médicos, los prestadores de servicios, para entender, no digan, y ahora como que estábamos en un tema y ahora de que nos brincamos. Es una diferencia abismal entre unos y otros. Totalmente. Entonces, ¿por qué existen? ¿En qué momento empezaron a surgir en México? ¿Cómo surgieron? Porque encontraron este nicho, pero están mal utilizándolo, abogado. Bueno, ¿cómo surgen? La verdad es que inicialmente, cuando se empieza a dar el tema de que se va a empoderar al paciente, y que el paciente, ya cuando se presenta algún daño o algún resultado indeseable en los servicios de salud, servicios de atención médica, pues ya no se queda solamente en que fue Dios que así lo quiso, Ajá. sino ya empiezan a cuestionar a el personal de la salud, a sus médicos y a las instituciones de salud. Empiezan a cuestionar Lo de la mala praxis que hablamos desde el inicio de esos si programas. hubo mala práctica médica o buena práctica médica. Y cuando tienen la percepción de que hubo una mala práctica médica, pues inician procedimientos legales en contra de los médicos y de las instituciones de salud. Entonces, civiles o penales, ¿verdad? exactamente, de ambos. como por ejemplo en Estados Unidos, que tenemos una industria de la demanda médica, pues en México, como siempre, copiamos mucho los esquemas que se utilizan en nuestro vecino del norte, y empezamos a ver que cada día más los pacientes empiezan a reclamarles situaciones económicas o de malpraxis médica a los prestadores de servicios de salud, y entonces empiezan a surgir inicialmente despachos de abogados que o empresas que conglomeran a despachos de abogados para poder venderles productos a los médicos y a los hospitales, donde les dicen: yo en caso de que te demanden, yo te voy a defender y te voy a sacar del problema, incluso si hay que pagar alguna cantidad, yo la voy a pagar por ti. Y así, dijéramos, empezaron hace poquito más de hace 20 años. Realmente tiene poco tiempo. Sí, realmente tiene poco tiempo. Posterior a eso, después de eso, empieza a crecer este tipo de despachos y empiezan a contratar a muchos médicos este tipo de productos que los hacen ver como si fueran seguro, incluso les llaman seguros de cuestiones de responsabilidad médica y demás, cuando por disposición de ley no le pueden llamar seguro a algo que no vende una compañía aseguradora. Exacto, por eso me brincaba el nombre de seguro de defensa jurídica. No, eso no existe. Es legalmente exacto, es una... Pero como producto engaño, para vender. Ese es un engaño jurídico Ajá. en el que han caído muchos de nuestros médicos, lamentablemente. Y ha venido evolucionando y ha venido creciendo este tipo de compañías. Posteriormente ya incorporaron seguros donde ellos se aseguraban, a su vez esta compañía se aseguraba ante una compañía aseguradora, y la compañía aseguradora pueden ser de las grandes, pero quien era el asegurado en caso de que tuvieran que pagar una cantidad era el despacho, la empresa, no era el médico. Entonces empezó de esa forma primero, donde les decían: sí, mira, hay un seguro de por medio y aquí está la aseguradora fulanita de tal, y que va a pagar en caso de que haya que cubrir. Sí, pero compraban un seguro por 5 o 10 millones de pesos que cubría a todo el grupo de médicos que tenían contratado su producto, y a veces había ya este tipo de despachos, creció de manera muy grande, tenía miles de asegurados o de personas que habían contratado sus servicios,
y ellos tenían una póliza de 5 o 10 millones, que por supuesto eso no les iba a alcanzar ni siquiera para uno solo. Pues a veces ni para uno solo, ¿no? Así es. Entonces, después fue evolucionando, todo esto se fue observando por el sector médico hospitalario y se dieron cuenta de que eso no era, que era parte de un engaño. Después lo que hicieron este tipo de empresas, lo que hicieron es, bueno, ya te vendo entonces el seguro y te vendo mi contrato de defensa legal y te incluyo defensa en, no sé, todas las materias que pudieras necesitar. Empezaron a desvirtuar también el seguro realmente de la responsabilidad médica, de la responsabilidad que se produce de la prestación de los servicios de salud. Y empiezan así, después ya surgen las compañías aseguradoras en forma, porque al principio pues tenían un mercado muy pequeñito y no podían competir realmente con alguien que no cumplía con toda la normatividad que se le exige a una compañía aseguradora desde el punto de vista incluso administrativo, organizacional y de recursos financieros sobre todo, perdón. Y entonces pues era difícil poder competir una compañía muy grande que tenía muchos gastos y que tenía que generar reservas, poder cobrar lo que podían cobrar este tipo de empresas o despachos. Pero poco a poco empezó a surgir ya compañías aseguradoras que sacaron productos específicos para médicos y hospitales, donde daban la misma atención, pero ya siendo aseguradoras. Ya sin estos intermediarios que son los que se estaban llevando la tajada grande de pues ese sobre pastel. todo que y ahora, por ejemplo, pero la compañía de seguros es como el seguro de auto, que en caso de que necesites abogados, te dan los abogados. En caso de que necesites hacer algún pago de alguna fianza, de alguna caución, te pagan las fianzas, te pagan las cauciones. En caso de que necesites indemnizar o reparar el daño causado en este caso a los usuarios de los servicios de salud, también lo pagan. Y entonces hoy en día ya hay una clara diferencia entre lo que son una compañía de seguros formalmente constituida a una empresa que quiere vender símiles de seguros para médicos y hospitales que no son seguros, no tienen ninguna regulación, que ya se ha visto en el mercado porque ya llevamos un poquito más de 20 años de que empezaron a nacer, algunas son muy jóvenes, pero ya se ha visto que cuando tienen problemas donde hay que pagar cantidades, normalmente ahí es donde empiezan, desde que ya ha habido que desaparecen, que cambian de nombre, que cambian de domicilios, que ya cuando realmente tienen que enfrentar alguna indemnización, pues simplemente no lo hacen, o cuando se enfrentan a algún problema donde pudiera resolverse a través de una negociación, por ejemplo en la Comisión Nacional de Arbitraje, que lo primero que te invitan a hacer es a conciliar. Ajá. Y a veces las conciliaciones, no siempre, pero algunas veces puedes realizarlas a través de algún tipo de contraprestación económica o reparar el daño. Entonces, este tipo de empresas pues no lo hacen porque no tienen los recursos financieros o el respaldo económico para hacer frente a este tipo de compromisos. Entonces ellos lo que dicen, no, yo te doy la atención jurídica, todas las instancias, pero yo no negocio, porque yo no puedo pagar, yo no puedo sacar, yo no tengo un fondo. No tiene la solvencia económica. No tengo solvencia, no tengo un fondo, como sí lo tienen las aseguradoras, para cubrir. Entonces, esto es lo que ha venido a ser quizá la más importante y gran diferencia en el medio de la protección realmente de los médicos y de las instituciones de salud, para que estén debidamente protegidos, estén debidamente asegurados de los riesgos en los que pudieran incurrir durante la prestación de sus servicios, porque ya dijimos que pues es lamentablemente pues cuando se trata de tratar vidas, tratar con enfermedades, pues están con los valores jurídicos más importantes de la persona, su vida y su salud. Entonces, cuando alguien afecta la vida o la salud de un tercero, por disposición de ley tiene la obligación de repararle el daño
o de indemnizarle, hacer una justa indemnización. Y eso solo se resuelve desde el punto de vista legal a través de dinero. Lamentablemente, hoy en día el mecanismo que legalmente está establecido es a través de la reparación integral del daño o justa indemnización, que uno de sus conceptos principales es la reparación económica. ¿Hasta dónde un paciente pudiera acercarse al doctor o a la clínica donde va y preguntar si está asegurado de alguna forma? ¿Sería para un paciente el lograr más confort o el sentirse protegido de alguna manera al estar con ese médico o con esa clínica resguardando su salud, sabiendo que tiene un seguro de este tipo? Pues dijéramos que no es fácil que un médico diga, sí, yo tengo un seguro. Claro. Algunos sí lo utilizan como plus. Como un plus para decir, mira, si te atiendes conmigo y te produzco algún daño, pues yo tengo un respaldo claro. a través de una aseguradora. Y no es un despacho que va a hacer una defensa a ultranza. ¿Qué significa eso? Que me va a defender por todas las vías y por todos los medios y buscar hacer el asunto muy largo para que la contraparte o se aburra o se desespere o se desilusione porque ya vio que es muy difícil poder cobrar una indemnización de ese tipo, ¿no? Entonces, sí, algunos lo utilizan como un plus del servicio, que decir, yo puedo responder por los servicios que proporciono, y algunas instituciones de salud que son dijéramos, de solvencia acreditada por el tamaño, por las dimensiones que tienen, por el conocimiento público, que son de reconocida solvencia, pues a veces no te conviene decirle a la gente, pues yo tengo un seguro por tanto, porque hay mucho oportunismo de muchas gentes que dicen, bueno, pues como tiene un seguro de tanto, pues voy a buscar cualquier situación, y en medicina se presta que cualquier situación malentendida, desconocida, pues yo alegue que cualquier resultado no deseado, que la medicina es una situación que no es una ciencia exacta. Entonces, aunque el médico, la institución hospitalaria haga todo lo mejor posible por buscar el beneficio del paciente, pues pudiera no encontrarlo y pudiera complicarse o pudiera llegar a morir. Entonces hay gente que lamentablemente, cuando se presenta un caso de esta naturaleza, a pesar de que los profesionales de la salud o las instituciones dieron todo, hicieron todo, como murió o como se complicó o como continuó enfermo, entonces imputan responsabilidad médica por mala práctica, por lo que tú quieras. Entonces inician este tipo de procedimientos, y a veces por eso este tipo de instituciones pues no revela incluso si tiene o no seguro, y menos va a revelar la cantidad por la que está asegurado, para que no sea presa de los oportunistas. Ya sabemos que los mercenarios del mundo jurídico hay mucho, lamentablemente, más de alguno, pues si le llegó la pedrada, lo siento mucho, pero sí existen, y existen buscándole por ahí para sacar provecho personal, y eso es lo grave. Pues una de las grandes ventajas que estamos aprendiendo, queridos amigos, que solamente los seguros no solamente son para nosotros, el común de la población, sino también existen estos seguros para los médicos, hablando de otras cuestiones, y muy interesante aprenderlos. Pero aquí viene la otra cuestión, y yo creo que esto va para médicos y demás, para todos los que contraten un seguro. ¿Cómo conocer las especificaciones, o cómo puedo allegarme para que quien me venda el seguro sea una persona confiable? ¿Cómo voy a saber que no me está engañando y me está vendiendo el oro y el moro, y a la mera hora resulte que la póliza que me vendió no cubra o no sea la que yo necesito? Bueno, algo muy importante, y que ya están, por ejemplo, las instituciones hospitalarias importantes teniendo mucho cuidado, es de que todos los médicos que aunque son independientes, que prestan servicios en sus instalaciones, o que los credencializan para que les tengan posibilidad de prestar servicios de atención médica a sus pacientes particulares en las instalaciones hospitalarias, ya se están fijando de que
el médico cuente primero con un seguro de compañía aseguradora y no de un pseudo seguro, por decirle de alguna forma. ¿Cómo distingues a un seguro de algo que no es un seguro, un producto de esta naturaleza? Primero, ¿quién te lo vende? Si te lo vende, los seguros siempre te los van a vender los corredores de seguros, los brokers de seguros, siempre te lo va a vender, y estas personas tienen un asesor, sí, son profesionistas, son especialistas en seguros, que tienen cursos y tienen una certificación y una licencia por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces tú le puedes pedir que te dé el número de su licencia o que se identifique como corredor de seguros autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, ¿qué tienes la certeza de que si te vende algo que no es, puedes incluso ir en contra de él ante la Conducef, puedes presentar una queja ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y legalmente puedes reclamarle, porque también es como persona física. Es una figura, exacto, es una figura regulada. Si te lo vende Juan de las Pitas, pues cualquier persona, sí, a lo mejor está muy bonita, o es un caballero a lo mejor muy agradable, pero lamentablemente eso te lo vende ahorita y el día de mañana ya no va a estar aquí, el día que lo necesites ya no lo vas a encontrar, entonces le vas a comprar como sucedió, perdón que lo interrumpa, sí, abogado, con esto de los afores que te vendían, claro, y te cambiaban, entonces se van cambiando y así ha habido compañías de este tipo, que ahorita metían un equipo de ventas, de decanes y guapísimas, y empezaban a vender en una plaza, y de repente ya que vendían todos los seguros, se cambiaban de plaza. Entonces cuando tú necesitabas el seguro, pues ya a quien encontrabas ya era personas muy distintas. Claro. Ya por supuesto no las podías ni ubicar. Entonces eso es lo que hacen. Lamentablemente ha habido mucho defraudación en esta parte o engaño a los médicos, y por eso es que es importante que se tomen en cuenta eso. Entonces, otro elemento importante. O sea, el asesor de seguro es como si fuera tu médico. Tienes que estar en contacto continuamente, claro, con él. Sí. Es un profesional. Es un profesional y debes de saber, no solamente es como su cédula, su número de folio, sino estar en contacto y saber que en el momento que tú lo necesites, porque no sabes cuándo va a ser. Te va a asesorar y te va a ayudar. Y te va a responder. Y si tienes un siniestro, te va a ayudar a poder denunciarlo, a reportarlo a la compañía de seguro, y que la compañía de seguro inicie todo el trámite para que te dé la cobertura que tú necesites. Y él tendría la obligación de que en determinado momento, si emigra, te dé el nombre, a cargo de quién se queda tu carpeta, por llamarlo, decirlo, tu expediente, claro, en esta aseguradora. Si él, por ejemplo, se quiere cambiar de plaza o lo que sea, tiene la obligación de informártelo, y en todo caso de dejarte con alguna otra persona que cuente con las mismas credenciales o las mismas autorizaciones. Esto es muy importante, queridos amigos. Pudieran parecer nimiedades, pero sí es muy importante saberlo, porque en determinado momento, recordemos, un accidente no ocurre premeditadamente. Todo ocurre en un momento y a veces cuando menos lo esperas. Entonces, si yo no tengo contacto con quien le estoy pagando mi seguro, con mi asesor, tiene 2 años que ni siquiera sé dónde está y de repente necesito, pues entonces yo misma me estoy atando de manos. Esta es responsabilidad individual de quien compra un seguro, el estar informándose continuamente. Totalmente, digamos, tenemos que ser responsables también de no comprar un seguro en cualquier lugar. Van a los congresos y se les ponen un stand y ahí les empiezan a vender supuestos seguros. No, te los tiene que vender, puede ser, pero tendría que vendértelo un corredor de seguros, que esté respaldado por compañías de seguros que venden esta materia. Si alguien me quiere cuestionar o me quiere empezar a convencer por teléfono, porque sucede mucho últimamente, ¿qué tendría que hacer yo para darme cuenta que es un producto real y que es una aseguradora seria? Bueno, aquí los productos de las aseguradoras se registran ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y las compañías de aseguradoras tienen un registro ante las autoridades competentes, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y tú puedes entrar a la Comisión Nacional de Seguros y puedes ver si quien te está vendiendo el seguro realmente está
autorizado como compañía de seguro, en primer lugar. Antes de. Segundo, puedo entrar a la Conducef Ajá. para ver si tiene quejas por incumplimiento en los seguros que vende. Y también ver cuáles son las quejas que tienen para yo también decidir por qué tipo de compañía de seguro me voy, porque a veces se van por el precio, pero el precio pues puede ser muy engañoso, porque en las letras chiquitas te pueden hacer muchas limitaciones. Otro característica importante es que te van a entregar a ti, como cuando compras un seguro, te van a entregar tu póliza, tus condiciones generales, te las pueden entregar incluso hasta por correo, pero tiene que ser emitida, ahí sí ya no por un corredor de seguros, tiene que ser emitida por una compañía de seguros a tu nombre, y el pago tiene que estar hecho a la compañía de seguros, no al vendedor o a la persona, al corredor de seguros que te lo está dando. Entonces tú tienes que hacerle el pago a la compañía de seguros, y la compañía de seguros te va a emitir una póliza, te va a emitir las condiciones generales de la póliza y un recibo un recibo del pago que hiciste, un recibo fiscal del pago que hiciste. Eso es algo muy importante, porque a veces sabemos que las compañías de seguros tienen una característica de que tú puedes contratar hoy un seguro y tienes 30 días para pagarlo, y dentro de esos 30 días, pues si te sucede algo, si lo pagas, estás cubierto. Y entonces hay mucha gente que te engaña y te dice, sí, mira, aquí está el seguro que le voy a dar, y te sacan un seguro a través de alguna persona, y resulta que ese seguro nunca lo pagaron. Entonces a lo mejor sí incluso existe una póliza, pero esa póliza nunca se pagó, y el día que tú la quieras hacer efectiva, pues ¿qué crees? Que como nunca se pagó, pues no tiene ningún valor ese documento. Aquí sí vale ser desconfiados al máximo. Sí, tomar todas las precauciones. Hay que conocer cuál es la característica. Si tú vas con un profesional, no vas a tener un problema. Ajá. Quien te lo está vendiendo es una persona distinta a un corredor de seguros o un broker de seguros, pues ahí sí toma todas tus, dijéramos, de entrada yo no compraría nada, ¿no? Otra característica es, dijéramos, muy importante ya en la operación de los seguros, es las aseguradoras te permiten arreglos conciliatorios de tipo económico, sin llevarte a procedimientos legales. Eso es quizá la parte más importante que yo destacaría. Ajá. Cuando un profesional de la salud tiene un problema con un paciente, y a lo mejor sí le produjo un daño por alguna situación, que siempre son indeseables, pero Ajá. que sí implica la reparación de algún daño, pues en lugar de irte ante las instancias jurisdiccionales y pasar juicios muy largos donde implican mucho desgaste personal, familiar, laboral, en todos los sentidos implican un desgaste, pues y sobre todo económico. Económico, pues es más fácil que la compañía de seguros, como tienes un seguro, haga un análisis, y si ese análisis es que efectivamente tú le produjiste un daño a un tercero, la compañía de seguro para eso es, para cubrir los riesgos que tú incurres durante tu ejercicio profesional o la prestación de tus servicios de salud. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues no te va a someter a procedimientos engorrosos, largos, de carácter legal, y va a tratar de buscar sacarte lo antes posible del problema, y aún incluso aunque te hubiera que cubrir alguna cantidad de tipo económica. ¿Por qué? Porque existe un respaldo económico. Claro. A diferencia de los despachos jurídicos que venden este tipo de productos, ellos te dicen, yo no voy a las juntas de conciliación porque yo no puedo negociar los casos, yo no puedo conciliar los casos a través de cantidades económicas. Y hoy en día todo el sistema jurídico en todas las materias, desde la civil a la penal y cualquier otra, la administrativa, pues están muy encaminadas a que las partes en una controversia puedan resolver esa controversia a través de mecanismos alternativos de solución de controversias que eviten llevar el caso a tribunales
introducir a ambas partes y al problema a procedimientos largos, engorrosos, por autoridades que va a ser muy complicado para cualquiera. Ya una vez que está en un problema de esa naturaleza dentro de un juicio, hasta salirte es difícil. Es complicado. Es complicado. Entonces, este tipo de compañías aseguradoras te ayudan para que puedas, si tú tienes algún tipo de responsabilidad, pues resolverlo de la mejor manera. Los despachos de abogados o empresas que venden este tipo de seguros o este tipo de productos ¿no? Sí, símiles, por supuesto no lo hacen. Y esa es una característica muy importante. O también cuando ya te sometiste, pensemos, ya te sometiste al juicio y se terminó el juicio. ¿Y qué crees? Tuviste una resolución adversa y te obligaron a pagar una indemnización a la contraparte o tienes que pagar una caución o una fianza. En esos casos hemos visto muchas veces, los que nos dedicamos a esta materia desde hace muchos años, que normalmente se hacen ojo de hormiga, por decirlo de alguna manera muy coloquial, se desaparecen o empiezan a conflictuarse con los médicos para que el médico diga, pues te quito, y entonces yo meto a mis abogados y entonces ellos descansan porque dicen, ya nos quitamos la responsabilidad, porque ellos hacen contratos en el que les dicen, no puede atenderte ningún otro abogado si no somos nosotros, no puedes hacer ningún arreglo si no lo hago yo. Las letras chiquitas. Exacto, no puedes asesorarte por nadie más que no sea yo, no puedes ofrecerle a la contraparte cualquier cantidad que no se la ofrezca yo. Contratos leoninos. No literal. puedes pagarle ninguna cantidad que yo no autorice. Entonces, pues los médicos, los hospitales a veces lo que buscan es salir del problema, no eternizarse en un problema de esta naturaleza. Y después con los consecuentes daños que te genera estar en un juicio, ¿no? Entonces, cuando haya que pagar una cantidad, muchas veces, y ahorita lo estamos viendo en un caso muy, muy lamentable en Monterrey, donde este tipo de compañías empiezan a hacer situaciones donde pues no dan la cara, no enfrentan los compromisos que supuestamente le vendieron o le prometieron al médico. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Hablando de tener cuidado, la Conducef nos dice por ahí que las recomendaciones que nos da. La número 1, conocer las definiciones y explicaciones de las coberturas que te están ofreciendo. Esos son los datos que da Conducef de poner a consideración antes de comprar un seguro. Obtener la póliza del seguro y cualquier documento que te permita saber cómo vas a tramitar tu indemnización en el pago de siniestros. Conocer las exclusiones o riesgos que no cubrirá la póliza, además de los requisitos que deberás presentar para cobrar cualquier siniestro. 4, tienes 30 días a partir de emitida la póliza para hacer cualquier modificación si no estás de acuerdo con las coberturas que se especifican o si tus datos personales están mal escritos, porque también luego ocurre, ¿verdad? Lo hacen con dolo. Si tienes algún inconveniente con tu aseguradora, puedes acudir a la Conducef para resolver el problema. Ellos serán tus representantes legales. Hasta el año pasado el tiempo de respuesta para los afectados era 30 días promedio y 4 de cada 10 casos se resolvieron a favor del asegurado, según los datos que nos maneja la Conducef. Pero por el otro lado también nos dice que tienes las obligaciones de investigar sobre el producto que estás adquiriendo, leer con atención y detenimiento tu póliza. También debes declarar ante la gente, con tu asesor, cuál es tu riesgo y todos aquellos hechos importantes que lo agraven. Y la más importante, pagar puntualmente la póliza, porque de lo contrario se cancela y quedas desprotegido. Que esa parte no a todos se los especifican o no les dicen y piensan que sí. Con retrasarte un día ya no hay. Puedes perder el derecho. Ya no hay derecho. Hoy en día es muy importante, por ejemplo, para las cuestiones de seguros, tener en cuenta todo esto. Adicionalmente, ¿qué diría yo? Tratar de casarte en la medida de lo posible con una buena aseguradora y estar contratando con ella sucesivamente. ¿Por qué? Porque hoy en día el tema de la prescripción que ya hemos visto en esta materia, pues ya no es como antes de que la ley dice 2 años y entonces
una vez que transcurren 2 años de que sucedieron los hechos, ya se prescribe el derecho y ya no ya una demanda que pueda llegar de eso puede ser improcedente. Hoy en día esas reglas han cambiado. Entonces el hecho de que contrates con una compañía aseguradora y que puedas hacer antigüedad en esa compañía aseguradora, te garantiza que desde la primer fecha de contratación hasta desde tu primer pago hasta la fecha que te suceda un siniestro, te va a cubrir. Entonces, si los hechos son de hace 2, 3, 5, 7 años y tú ya estabas asegurado en esa época, te va a cubrir la compañía aseguradora. Eso es lo que están haciendo las compañías aseguradoras serias. Entonces, sí es recomendable buscar una compañía primero seria, que tenga todas estas características, porque estas características solamente les aplican lamentablemente a las compañías aseguradoras, que son las que tienen una regulación. Así es. Y que sean especializadas en esta materia, porque hay muchas aseguradoras a veces que de repente entran a este nicho y no tienen abogados especialistas, no conocen la materia, y cuando tienen un siniestro pues empiezan a sufrir, ¿no? Ya vimos lamentablemente el caso Oaxaca, sí, donde al médico que lo habían detenido terminando en plena audiencia, los abogados de la aseguradora que tuvo lo abandonaron. ¿Por qué? Pues porque eran de estos aseguradores. Aseguradoras que no son tan éticas también, tan responsables, o que tienen condiciones que también les ponen que en casos de esta naturaleza buscan la letra chiquita para poderse lavar las manos, ¿no? Entonces sí es importante que cuiden también que sean compañías de aseguradoras de reconocido prestigio, especializadas. ¿Y por qué decíamos algo importante que solamente le aplican a las compañías aseguradoras? Porque si nosotros contratamos con los despachos o las empresas que venden este tipo de productos similares a lo que venden las aseguradoras, pues ante ellas no procede ir a la Conducef, no procede ir a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, porque de entrada te dicen, como no es una compañía aseguradora, no procede. Tiene uno que irlos a demandar a veces a Profeco, y como son servicios profesionales, hay un artículo en la ley de Profeco que no proceden los procedimientos ante esa institución cuando se trata de servicios profesionales. Entonces te quedas realmente sin alguna institución que te pueda ayudar de manera rápida. Entonces tienes que ir a demandar tienes que conseguir primero abogados, ahora que te puedan defender y demandar a este tipo de compañías. Y cuando han llegado demandas dobles y triples. Claro, y cuando llegas primero tienes que gastar más, no hay una instancia gubernamental que te ayude, como son las procuradurías, tanto la Conducef como la Profeco, no existen, no son aplicables, tienes que contratar abogados, tienes que generar una demanda, iniciar un procedimiento o alguna situación que a veces la gente dice, ay no, le voy a gastar más y mejor lo dejo así. Mejor ya me busco otra cosa, ¿no? Entonces, la verdad es nuestra recomendación sería que busquen compañías, primero que sean aseguradoras, segundo que sean especializadas y que sean de reconocido prestigio. ¿Y cómo lo validamos? Ante los registros que tienen ante la Conducef y ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Pues ya la última recomendación que les da entonces, querido licenciado, hablando sobre seguros de responsabilidad médica y sobre aseguradoras en general. Bueno, pues como lo hemos venido diciendo, tener en cuenta quién te vende, qué cosa te vende, conocer el producto, que tenga registro el producto, que la compañía sea de reconocido prestigio, asesorarse, si los médicos no tienen una asesoría, buscar a gente especializada, y si no en los hospitales existen gentes que son especialistas o que tienen más conocimientos en cuestiones de seguros, porque un hospital contrata muchos seguros. Entonces tienen forma de poder canalizar a los médicos, a los profesionales de la salud, para que contraten con empresas sólidas y de reconocido prestigio, que los médicos cuando tengan un problema pues
precisamente trasladen ese riesgo a las compañías aseguradoras. Para eso son los seguros, que no se vayan por el seguro más económico, porque normalmente pues esos seguros económicos, cuando quieres hacerlo efectivo, pues también son muy limitados. Entonces no siempre lo más barato es lo mejor. Un médico a veces gasta mucho en algunas otras cosas, y cuando se trata, o en general, el seguro de un carro, todos tenemos, o gran parte de las personas que tienen un carro, tienen un seguro, y a veces los seguros de carros son bastante altos, dependiendo el tipo de seguro. Entonces, si el ejercicio profesional es lo que te dio el carro, lo que te dio tu casa, lo que te lleva a darle sustento a tu familia, lo que te protege tu prestigio, tu reputación, pues no escatimen en el tema de buscar el seguro más barato, ni con la empresa que les llegue primero. Busquen, asesórense y de manera muy informada tomen la mejor decisión para su ejercicio profesional, para su tranquilidad, para su futuro. Y sobre todo porque de ahí se desgrana una serie de cuestiones que ya nos lo explicaron a lo largo del programa. Pues queridos amigos, yo creo que un tema bastante diferente y desconocido para muchos de nosotros, y hoy, como siempre, de la mano de Daniel Rojas López, hemos aprendido sobre todo de responsabilidad civil, de responsabilidad médica, los aseguros y las aseguradoras también para el grueso de la población. Esperemos que este programa les haya gustado, que les haya dejado mucho, que nos dejen sus comentarios al respecto, sus preguntas y demás. Y agradecemos una vez más que en Martes de Salud y Justicia hoy aprendimos nuevamente, cada martes aprendemos con usted, abogado. Encantado de estar con ustedes y por supuesto encantado de regresar las veces que me inviten. Muchas gracias. Y queridos amigos, recuerden, mañana tenemos miércoles de criminogénesis. Mañana es miércoles de criminogénesis, vamos a estar de manteles largos porque vamos a presentar, tenemos la presentación de este libro calientito, recién salido de Editorial Criminogénesis, Nivel Fáctico de Soluciones Alternas en el mundo jurídico penal, mecanismos alternativos, práctica forense. El doctor Alejandro Pérez Marín estará con nosotros mañana en nuestros miércoles de criminogénesis, así que quedan invitados mañana a las 11 en el horario normal, por aquí los esperamos. Gracias por estar con nosotros, gracias a nuestro querido abogado de Médico Legal, que vaya que cada martes nos deja mucha tarea, pero también nos deja mucha sapiencia. Les agradecemos que hayan estado con nosotros a nombre de todo el equipo del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico de INADEC TV en Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado, nos vemos mañana, muchas gracias.